antes del primer verbo, antes incluso del Yehi Or, del que haya luz, nuestra bendita Torá comienza con un murmullo sagrado que no es mandato ni tampoco acción, sino posibilidad. Bereshit, una sola palabra, un umbral místico, como enseña el Zohar, Bereshit 1a. Esta palabra no es simplemente una narración del comienzo, sino el símbolo condensado del origen de todo lo que puede llegar a ser. Bereshit, dicen nuestros sabios, es tanto una semilla como un silencio. Es el pensamiento anterior a la palabra, la intención antes de la forma, la raíz antes del fruto. En ella, todos los mundos están incluidos en potencia, como un Aleph que no ha pronunciado su aliento. En términos cabalísticos, Bereshit representa el momento en que Keter, la voluntad primordial divina, comienza a irradiar una línea hacia la creación, pero aún sin verbalizarla. Es el punto de Tzimtzum, donde lo infinito hace lugar para lo finito, no mediante acciones, sino mediante contención. Bereshit, entonces, no es una palabra simple que crea, sino una conciencia que contiene. Como explica el Arizal en el Etz Haim, Sha'ar Aleph Anaf Aleph, antes de toda emanación, la luz infinita, el Oir Ein Sof, se retiró para ser espacio. Ese espacio es el Bereshit, no un lugar, sino una postura espiritual de apertura al misterio, a lo aún no dicho, a lo que aún no tiene nombre. Este estado anterior al verbo es clave para entender la dimensión espiritual del ser humano, pues así como Hashem creó el mundo con 10 dichos, según el Pirkei Avot 5.1, también el alma humana crea su mundo interior con palabras, se crea con pensamientos y también con actos, con acciones. Pero la raíz de toda creación verdadera no es la palabra, sino el estado de conciencia que la precede. El mundo emocional, el mundo de la kavaná, el mundo de la intención. De allí que todo tikkun, toda rectificación, comience en Bereshit, no en lo que decimos, sino en desde dónde lo decimos. En la tefilá, esto cobra una dimensión crucial. Antes de recitar cualquier palabra, antes del Modéani, incluso antes del Netilat Yadaim matutino, hay un momento de respiración, de despertar, un momento donde abrimos nuestros ojos. Ese momento es nuestro Bereshit del día en el que tuvimos la oportunidad y la bendición de despertar. En él, nuestra alma no ha dicho aún nada, pero nuestra alma recuerda. ¿Y qué recuerda? Recuerda que ha vuelto de su viaje nocturno por los mundos superiores y que ahora deberá reintegrarse al cuerpo. En ese cruce entre el sueño y el habla, entre la noche y la mañana, habita el punto más puro del alma, el Da'at no verbal, el conocimiento intuitivo que precede a toda articulación. El silencio contemplativo de la tefilá, especialmente en los momentos previos a los rezos, cuando el alma aún no ha entrado en las palabras del Sidur, se abre una invitación a retornar a ese Bereshit personal que todos tenemos día con día, a ubicarnos en ese estado preverbal donde todo es posible, donde no hay juicio ni forma fija, donde el alma puede redibujar su mapa interior sin ningún condicionamiento. El Ramban, Nachmanides, hablando sobre Bereshit capítulo 1, verso 1, enseñó que la palabra Bereshit no describe un tiempo cronológico, sino un principio metafísico, algo que ocurrió fuera del tiempo, en el núcleo mismo de lo eterno. De ahí que el alma que logre entrar en esa conciencia anterior a la palabra, siempre logra también sanar su pasado
y redirigir su futuro. En la psicología del alma, según la Kabbalah, este retorno a Bereshit es el inicio del Tikkun HaNefesh, porque las heridas emocionales más profundas no están en lo que nos dijeron o lo que nos hicieron, sino en lo que nunca se dijo, en lo que quedó en silencio. Y solo un silencio más profundo puede tocarlas. Este silencio no es ausencia ni vacío, sino presencia sin forma, como el Bereshit, lleno de todo, pero aún sin manifestarlo. Quiero hacerles una pregunta. ¿Puede el alma volver a ese estado? ¿Puede un hombre, una mujer, detener su ruido interior y sentarse en la raíz del verbo? La respuesta es que sí. Solamente si aprendemos a callar como la letra Aleph del Anoji, como el primer aliento del Ehyeh, Asher, Ehyeh del Shemot, capítulo 3, verso 14, donde el nombre de Hashem se dice a sí mismo antes de nombrar al mundo. El alma que medita en silencio antes de la palabra, que entra en la tefilá no como quien repite simplemente un texto de manera mecánica, sino como quien vuelve al principio de su ser, estará viviendo el Bereshit dentro de sí mismo, y en ese instante se convierte en co-creador con Hashem. Por eso el Zohar dice: Istakel beoraita uvara alma. Dios miró la Torá y creó el mundo. Zohar, volumen 261a. No la dijo aún, sino que la miró, y esa mirada es Bereshit, contemplación pura, silencio lleno de sentido, un silencio que contiene nombres aún no revelados, decisiones aún no tomadas, rutas que la Neshama podrá tomar solamente si regresa a ese punto cero de claridad. A nivel práctico, queridos alumnos, podemos entrenarnos para volver al Bereshit interno cada mañana. No saltar a las palabras luego de despertar. Sentarnos primero, respirar, meditar en el Shem HaEtzem si se ha revelado, y si no, simplemente meditar en el misterio de estar vivos. Y desde allí, permitir que la palabra brote no como un reflejo automático, sino como una emanación consciente de una luz interna, como un Yehi Oer verdaderamente nuevo en nuestras vidas. Así como el Bereshit contiene en sí todos los días de la creación, también el instante de conciencia anterior a la palabra contiene en sí todos los posibles tikkunim de nuestras almas. Todo puede cambiar si retornamos o regresamos ahí, si entramos en ese primer aliento antes de hablar, antes de pronunciar cualquier cosa, en ese instante sagrado en que Hashem aún no ha dicho nada, pero ya está mirando. Tengo una pregunta para ti, con la cual quiero que medites este día. ¿Qué hay en tu Bereshit el día de hoy? ¿Qué habrá en tu Bereshit el día de mañana? La respuesta solamente tú la sabes.